Una mujer iraquí de 60 años y su nieto de 6 murieron y otras 2 personas resultaron heridas de gravedad en un incendio declarado la pasada noche en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Por ahora se desconocen las causas del incendio, pero las primeras investigaciones apuntan a que podría haberse producido por la explosión de una bombona de gas ocurrida cuando la víctima mortal intentaba encenderla. El fuego se propagó con rapidez por todo el campamento, pero pudo ser extinguido por los bomberos. Durante las tareas de extinción, algunos refugiados se enfrentaron a la policía. El campamento de Moria es repetidamente escenario de enfrentamientos entre los refugiados y las autoridades, y en los últimos meses se han producido varios incendios, aunque hasta ahora sin víctimas mortales. En las estructuras organizadas en Lesbos hay actualmente cerca de 6.000 refugiados, lo que supone casi el doble de las capacidades facilitadas. Tras el suceso, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, prometió en un comunicado mejorar la calidad de vida de los refugiados.